Bien, buenas tardes. Continuamos, esta vez con el desarrollo de otro de los ejes de este Congreso, el eje número 3, despoblación y despoblamiento en España, de reto demográfico a reto territorial. En este caso, este eje va a estar coordinado por uno de los profesores del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, el profesor Moisés Simanca, uno de los grandes expertos que tenemos en geografía del turismo en la universidad. De hecho, recientemente ha sido, digamos, incluido en una lista de las personas o de los científicos más influyentes en este campo. Sin más, le doy paso a Moisés para que pueda coordinar y dirigir este eje. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bien, desde el punto de vista de buscar una utilidad a la geografía, darle valor a la geografía, tanto el comité organizador local como el comité de la AGE decidimos que el tema de la despoblación, el reto demográfico al reto territorial, era un tema bastante importante y que desde la geografía teníamos que aportar ideas para ello, ¿no? Y creo que hemos acertado con la persona que va a impartir la ponencia, Marco, porque, como vamos a poder observar, es una de las personas que más ha trabajado este tema dentro de la geografía española. El doctor Javier Esparcia Pérez, para mí es un placer poderlo presentar por muchas razones. En primer lugar, como muchos de ustedes saben, es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Valencia. Ahora mismo ocupa el cargo de coordinador del programa de doctorado de Desarrollo Local y Cooperación Internacional. Ha sido miembro del Comité Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora y presidente de alguna comisión de la ANECA, que más de uno hemos estado pendiente de él con alguna acreditación y con algún proyecto, y seguro que los que están en la sala saben de lo que estamos hablando. Y además es investigador principal del Grupo de Investigación de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de Valencia. Es autor de más de 50 artículos de referencia, pero al final estos son elementos del currículum, ¿no? Pero me gustaría destacar tres elementos que me han llamado mucho la atención de su currículum. En primer lugar, es que es doctor en geografía, pero también es doctor en sociología. Fíjense qué interesante esa dualidad, cómo complementa la parte de sociología a la geografía, y eso un poco nos da valor, ¿no? Porque además, cuando lees sus trabajos, te das cuenta que sigue siendo un geógrafo que sabe de más disciplinas, ¿no? En segundo lugar, ha sido IP de más de 45 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Esto demuestra su capacidad de ganas de hacer cosas, ganas de liderar grupos de investigación y desde la universidad pública aportar conocimiento. Y además de todo esto, ha dirigido 12 tesis doctorales, lo que supone una capacidad de liderazgo, de generar escuelas y ganas de seguir progresando en el conocimiento turístico. Sus temas de investigación principales son capital social y desarrollo territorial, análisis del tejido empresarial y el sistema productivo y todos los temas de los procesos de despoblación, con el tema bastante mediático ahora de la España vacía. Por lo tanto, para mí es un placer presentar a una persona de referencia dentro de la geografía española, a un académico de prestigio y también me resulta bastante grato que es una persona que viene de la Universidad de Valencia. Y para mí, esto último, como muchos de ustedes saben, es bastante importante. Les agradecemos desde el Comité Organizador Local y el Comité de la AGE que haya aceptado presentar esta ponencia, Marco, en este tercer eje, titulado Despoblación en el reto demográfico, datos, mitos, esperanzas y falacias. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos.
En primer lugar, yo quiero agradeceros a vosotros, a los que estáis aquí, a estas horas, por la amabilidad que tenéis y la deferencia conmigo y también, bueno, pues el interés que tengáis en este tema. Y quiero felicitar a la organización por haber traído este tema también aquí. En estos días han aparecido varias veces la palabra esta de moda, ¿no? Bueno, pues yo creo que no sé si es más de moda que otros temas que hemos tratado aquí o menos, pero en cualquier caso la despoblación está de moda. De hecho, no sé si os acordáis esto que se empezó a decir ya en los años 90 de que cada español lleva dentro un seleccionador de fútbol. Bueno, pues en estos momentos yo no diría que cada español, pero sí cada periodista, entonces cada político y muchos académicos llevamos un experto en despoblación dentro. Yo, modestamente, no soy más, soy uno más. Entonces, quiero agradecer mucho a la organización que haya pensado en que este uno más pues pueda decir algunas cosas que sean, o sea, algunas ideas aquí, algunas reflexiones que sean de utilidad, y ese es mi propósito, ni más ni menos, insistiendo modestamente en que soy uno más de los muchos que ahora hablamos sobre esta cuestión. Le he planteado un título, bueno, que iremos desgranando a lo largo de la exposición, porque hay muchos datos, hasta la saciedad, sobre despoblación en estos momentos. Hay algunos mitos con los que seguimos trabajando y conviene reflexionar también sobre esos mitos. Se ponen de la mesa también muchas esperanzas y también hay muchas falacias que son inexactitudes y que nos llevan pues, a errores, yo creo que graves. Bueno, pues entonces vamos a ir desgranando un poco esto. Básicamente o sea, el primer mensaje, y aprovechando que está por aquí la colega Josefina, esto lo suelo poner siempre que hablo de despoblación. Es un excelente artículo que probablemente muchos de vosotros habréis leído. Es una máxima, es decir, por favor, no hablemos de España vacía. A mí tampoco me gusta España vaciada, pero bueno, se ha impuesto por razones que después comentaremos. Pero en cualquier caso, como geógrafos, yo creo que no debemos dejarnos llevar por estas inexactitudes, cuando menos. Por lo tanto, no creo que se me escape España vacía, porque de hecho soy absolutamente contrario y siempre lo digo. Pero bueno, si se me escapa, me castigáis ahí. Bueno, la charla que yo os quiero y las cosas que yo os quiero trasladar gira en torno a 4 grandes bloques. Por un lado, algunos datos, algunas previsiones en 2 grandes ámbitos, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista territorial. En segundo lugar, en torno a la despoblación hay también una dimensión sociopolítica que es muy importante y que está encima de la mesa. Todos hablan, está muy de moda esta dimensión sociopolítica. En tercer lugar, llevamos ya pues casi una década, pero sobre todo 4 o 5 últimos años realmente intensos de efervescencia en políticas públicas a diferentes niveles sobre despoblación. Y hace 2 semanas, bueno, había un debate previo, pero hace 2 semanas, pues tenemos un documento encima de la mesa también de tipo técnico-político en torno a la despoblación y que está empezando ya algunos debates, cuando menos, ¿no? Y entre estos 4 grandes bloques, pues aparecen estas cuestiones que os comentaba de algunos mitos, hay algunas potencialidades que vale la pena revisar bien, algunas falacias, etcétera, y acabaré con una muy breve y muy modesta propuesta de investigación, que es en lo que estamos trabajando en diferentes equipos en España. Bueno, pues vamos con algunos datos. Los que yo voy a plantear son algunos de los cientos y miles de datos que tenemos sobre despoblación, datos, artículos, material. La verdad es que hay una verdadera cantidad enorme de material sobre todo esto. No os descubro nada porque esto es casi de primero de carrera o incluso de bachiller si decimos que, o sea, ¿por qué estamos aquí? Parece ser que los políticos han descubierto la despoblación hace 4 o 5 años, pero los geógrafos veníamos trabajando en este tipo de cuestiones desde ya muchos años. Entonces, ¿cuándo empezamos a hablar los geógrafos de despoblación? Pues nos referimos casi siempre, como mínimo, al menos al proceso de éxodo rural que tuvimos en España en los años 60, pero es verdad que ahora no hablamos de ese éxodo rural, es otra cuestión, pero en parte el origen está allí.
en el éxodo rural de los años 60. Y tenemos también procesos de cambio demográfico, a los que a veces no se hace mucha alusión, pero que también son muy importantes. Y hay como dos bloques. Por un lado, tenemos esto que ahora se le denomina reto demográfico, que iremos viendo qué incluye, pero bueno, por ahí vamos a dejar una primera parte, que son aspectos, digamos, propiamente demográficos, y aquí tenemos pues unas dinámicas naturales que dan lugar desde la baja fecundidad, baja natalidad, envejecimiento, etcétera. Tenemos unas dinámicas migratorias, hay unas proyecciones también desde organismos diversos sobre qué es lo que va a pasar con la despoblación, y nos asustan más o nos asustan menos, pero bueno, ahí están. Un mensaje que yo creo que es importante y que a veces se nos olvida, y es que la despoblación no es solo rural, insistiremos en ello también un poco, y luego también le dedicaremos 30 segundos a esto de la falacia suma cero, que yo creo que es una de las falacias importantes en la que con mucha frecuencia caen los políticos y nos trasladan los medios de comunicación. Pero hay una cuestión de la que hablamos menos que se refiere al sistema de núcleos. Y especialmente desde el ámbito de las políticas públicas y los políticos nos hablan menos. Vamos a hacer un pequeño repaso a la evolución reciente en el sistema de núcleos, vamos a ver algunas perspectivas y podemos introducir y poner sobre la mesa viejas y nuevas funciones. Entonces, es verdad que hablamos mucho del reto demográfico, se ha impuesto el concepto de reto demográfico, en parte porque desde el propio Ministerio es reto demográfico, pero yo creo que nosotros como profesionales, como académicos, tenemos que hablar también de lo que supone en nuestro país el reto territorial. Y en todo este contexto, pues tenemos una serie de cambios sociopolíticos muy intensos algunos, tenemos muchas políticas públicas a diferentes niveles y tenemos pues algunas cosas, investigaciones más o menos modestas. Bueno, como os decía, datos hay muchísimos, de muchas fuentes. Todos producimos mapas y producimos estadísticas, etcétera. Pero bueno, aquí os traigo lo que casi todo es de meses de este mismo año. Mandrés y Azón, por ejemplo, pues publican este mapa y la idea es que en España, efectivamente, predominan las bajas densidades, pero desde hace mucho tiempo. Esto no es una cosa nueva. Esto es un proceso histórico y los resultados de ese proceso histórico es lo que nos estamos encontrando. Por lo tanto, no lo han descubierto los políticos hace 4 o 5 años. Y como mínimo desde los años 50, con el plan de estabilización, dispara ese éxodo rural que comentábamos y bueno, y ahí estamos, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos. Hay muchas aproximaciones, pero bueno, esta de Mandrés y Azón a mí personalmente me parece que es muy interesante porque nos trasladan que la despoblación, por ahora voy a ir casi combinando los dos conceptos de despoblación y reto demográfico y llegará un momento en que veremos dónde se encuadra. En todo caso, la despoblación es un proceso multidimensional y aquí, por ejemplo, podemos ver la relación, el descenso de población desde el año 50, 70 años prácticamente, descenso de población, descenso de empleo muy paralelo, pero menos descenso del valor añadido bruto, bueno, hay que decir que no ha empeorado tanto desde el punto de vista de la productividad en las zonas interiores. Entonces, estos dos autores nos ofrecen este esquema y relacionan, por ejemplo, el envejecimiento con la densidad de población. Bueno, pues ahí tenemos ya otra variable muy pegada a lo que es a explicar la despoblación o asociada a la despoblación, que es el envejecimiento, y ahí podemos ver esa asociación de las provincias con menor densidad y con mayor envejecimiento o con tendencia a envejecimiento elevado. Bueno, ya tenemos algunos datos. Pero hay muchos más. Ellos, por ejemplo, producen estos clústeres que son muy interesantes. Podemos estar más o menos de acuerdo, entrar más en ellos, pero bueno, tenemos ahí 3 grandes clústeres. El clúster, digamos, de la España con un fuerte declive demográfico lo tendríamos en el clúster 1. Un clúster 2 de menor envejecimiento lo tendríamos por aquí. Pérdida de empleo moderada, tasas elevadas del peso de la agricultura, etcétera. Y luego un cierto crecimiento o no tanto declive en este clúster 3, que lo tendríamos en la zona que está perdiendo mucha población. Pero bueno, ahí tenemos cierta industria, tasas de paro bajas, etcétera. Esto es uno de los múltiples datos sobre la despoblación. Yo creo que es importante contextualizar lo que está pasando en España. Y como vemos aquí, no somos la excepción.
Es decir, en el sur de Italia tenemos fuertes tasas de pérdida de población, en buena parte de Grecia, y si nos vamos hacia arriba, pues en algunas regiones francesas, en Holanda, Alemania Oriental es otra situación y buena parte de la Europa Oriental también son otras razones, pero tenemos también en regiones finlandesas, es decir, que la despoblación está presente en buena parte de Europa Occidental. Las previsiones, como vemos, son cuando menos preocupantes. Continuando con la idea de las previsiones, si nos vamos, por ejemplo, a estas que son de las muchas que tenemos encima de la mesa, de Eurostat hasta el 2100, pues en escenarios que son bastante probables, de baja fecundidad, de bajas migraciones, pues aquí tenemos la situación actual, el escenario de referencia, y si todo continúa igual, sin grandes cambios, pues de aquí a 80 años ya estaríamos perdiendo población. Pero si tenemos un escenario de baja fecundidad o sin migraciones, pues vamos bajando y las pérdidas pueden ser muy significativas en estos 80 años. Yo no digo que esto sea una catástrofe demográfica, como desde la prensa se nos traslada, ni que lo es ni que no lo es, pero bueno, es preocupante y es bastante, entra dentro de lo posible que estos escenarios se cumplan y no el único escenario diferente que tenemos aquí, que es el de elevada migración neta. Esto los expertos nos dicen que va a ser muy, muy raro que se produzca, ¿de acuerdo? Que sería con el único que creceríamos de manera significativa. Bueno, como ese escenario, pues tenemos otros más próximos, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, y vuelve a ocurrir lo mismo, salvo algunas pequeñas diferencias. Aquí el horizonte lo tenemos al 2070, pero lo que tenemos es, probablemente, lo que nos dicen es que la fecundidad sea baja, que los saldos migratorios sean bajos, y si combinamos fecundidad baja y saldos migratorios bajos, bueno, pues la cosa puede ser muy preocupante, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos más ideas. ¿Cómo se traslada eso y las variables que dan lugar a todo esto desde el punto de vista territorial? Bueno, pues como veis aquí, en cuanto a los saldos vegetativos por comunidades autónomas, pues bueno, el panorama es el que es. Y la prensa nos traslada, y bueno, la prensa y los expertos, cuando hace 2 años saltaron las alarmas con los primeros saldos negativos importantes en tasas de natalidad, por ejemplo. Y nos encontramos pues con estos titulares: España camina hacia la extinción progresiva, España se muere porque no tenemos hijos, el crecimiento objetivo de la población presenta un saldo negativo tal, segundo país europeo con nivel de natalidad más bajo, después de Malta, el primer país, la termita demográfica, en fin, este tipo de titulares nos los encontramos un día sí y otro también en la prensa. Pero los datos están ahí. ¿Las migraciones interautonómicas pueden compensar algo? Bueno, pues tampoco hay grandes cambios. En todo caso, lo que pueden compensar son las tendencias que ya conocemos, reforzar algunas que tienen una cierta mayor atractivo y otras que tienen pérdidas, que están teniendo pérdidas y que probablemente van a continuar teniendo pérdidas en los próximos años. Estructuras demográficas por edad y sexo resultantes. Bueno, pues aquí tenemos la actual y pues nos podemos ir, para no detenernos demasiado, a la prevista para el 2070. Es decir, si ahora nos preocupa, por ejemplo, el tema de las pensiones para los baby boomers, que estamos aquí muchos de nosotros, pues imaginaos la situación que tenemos en el 2070, dónde están esas generaciones que tienen que generar, supuestamente en el sistema de bienestar, que tienen que generar pues toda esa capacidad de ahorro y de aportación al sistema para las futuras pensiones. Bueno, otro tema también encima de la mesa y que da para mucho. Pues, bueno, y luego podemos hablar del sistema de núcleos, que esto es otra cuestión, a mí personalmente me preocupa y creo que es especialmente importante. Bueno, como hemos visto, uno de los mensajes es que la despoblación es general, está afectando a todo el país, está afectando a toda Europa. Y cuando escuchamos a los políticos que nos hablan de la despoblación rural, hay que decirles, oiga, sí, despoblación rural que es más importante o es más intensa en las áreas rurales, pero es que esto está ocurriendo en todo el país y las previsiones son las que tenemos ahí. Bueno, vamos a continuar con algunos datos.
Este proceso de despoblación entre el 2001 y 2018, pues aquí tenemos unos datos y si nos vamos a la última década, aproximadamente la última década, vemos cómo se intensifican esas pérdidas por municipios. Mapas de estos tenemos también muchos, con colores diferentes, pero bueno, los resultados son los mismos. Ahora os invito a que os fijéis, porque voy a pasar varios mapas, y es el sistema de núcleos rurales que tenemos. Aquí tenemos los municipios de menos de 100 habitantes en el año 2020. ¿De acuerdo? Voy a ir pasando menos de 100 y fijaos cómo va cambiando. Menos de 500, menos de 1000. Antes de pasar Los expertos lo que nos dicen es que los núcleos por debajo de 500 habitantes tienen su viabilidad muy comprometida. Hay excepciones, obviamente, y en función de, valga la redundancia, las funciones de esos núcleos. Aquí estamos pensando y refiriéndonos, implícita y explícitamente lo digo ahora, a núcleos de población o a municipios en los cuales la población vive y trabaja. No estamos hablando de núcleos segundas residencias o similares o con otras funciones, ¿de acuerdo? Entonces, por debajo de 500 habitantes, esa sostenibilidad, esa viabilidad es la que está comprometida, coinciden muchos expertos. Y por debajo, y entre 500 y 1000, bueno, pues se pueden mantener. Y aquí tenemos lo que serían ya núcleos que, en principio, no presentarían demasiados problemas a medio plazo, entre 1000 y 2000. Es decir, podría ser lo que podemos denominar el sistema de apoyo. 2000, 5000, continuamos con un sistema de apoyo más fuerte, pero aún así, como veis, la debilidad siempre la tenemos en el mismo sitio, o casi en el mismo sitio. Seguimos aumentando el tamaño de 5000 a 10.000 y, como veis, pues 5.000 a 10.000 ya tienen músculo estos municipios, ¿de acuerdo? Pero donde hemos visto que se concentraban menos de 100, menos de 500, que eran toda la cordillera, lo que algunos denominan la Celtiberia, entre otras áreas, pues tenemos un sistema de núcleos ya fuertes, pues muy escaso, muy debilitado. Y ya si seguimos, pues prácticamente es un desierto, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues, los de menos de 1000, 1000, 2000, 2000, tal. Y la debilidad, por lo tanto, está muy clara. Es decir, tenemos obviamente las condiciones y los entornos son diferentes si nos estamos refiriendo a la zona, a Castilla y León, a La Rioja, Aragón. Son entornos diferentes a los que nos podemos encontrar en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, etcétera. Pero incluso en esos contextos las diferencias están muy marcadas y la debilidad del sistema de núcleos en determinadas áreas también. Bueno, y aquí tenemos ya de 5 a 10.000 que constituiría ese elemento de apoyo. Fijaos, cuando los hemos unido, fijaos lo que aquí tenemos. Entonces, tenemos áreas en las cuales, desde el interior de Cataluña hasta Zamora, toda la raya y buena parte hasta el límite con Galicia, pues tenemos un sistema de núcleos muy, muy débil. Algunos políticos, por ejemplo, se lo escuchan. Eso no es, lo he escuchado en Petit Comité, eso no es importante porque tenemos que ofrecer posibilidades, servicios, allí donde está la población. Perfecto, eso viene después, pero eso va a ser difícil de mantener dentro de unas décadas, probablemente, entre otras cosas, porque la gente, como hemos visto, se muere, porque cada vez hay más viejos y porque nacen menos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo mismo ya con de 10 a 20.000. Vale. Tenemos, no sé si la palabra problema es excesiva, pero en este segmento de menos de 500 y de 500 a 1000 tenemos un 4% de la población. Tenemos un 62% de los municipios. Aquí esto es otro mensaje, desde el punto de vista de la estructura administrativa, de la planta municipal. ¿Qué pasa con esa planta municipal? 2/3 de la planta municipal tenemos el 4% de la población. Ahora nosotros estamos empezando una tesis doctoral sobre esta cuestión también. Y ahí tenemos el 41% de la superficie. Si nos vamos al segmento superior de 1000 a 2000, bueno, pues no cambia mucho. La situación sigue, yo diría que grave. Incluso hasta los 2000 habitantes, que decíamos que ya es un nivel, digamos, de cierta fortaleza, al menos desde el punto de vista en este contexto en el que aquí estamos hablando. Y ahí nos encontramos solo con un 2% más de población
3/4 partes de los municipios y y más de la mitad de la superficie. Por lo tanto, este sistema, a medio plazo, no quiero utilizar la palabra problema, pero como mínimo es un sistema muy desequilibrado que va a continuar generando disfuncionalidades, por suavizarlo. Aquí tenemos otra vez los segmentos de tamaño demográfico y fijaos, en estos últimos 20 años, que prácticamente, a excepción de los municipios de menos de 100 habitantes, que son muchos de ellos periurbanos y que por eso no pierden tanta población o ganan población, pero en todos los demás segmentos hasta 50.000 habitantes, esta es la población acumulada en escala logarítmica, están perdiendo población. Es decir, en el año 2020, el mismo tamaño, el mismo segmento de tamaño tiene menos población en todos los segmentos, hasta 50.000 habitantes. Es otro mensaje también muy importante de cambio en el sistema de núcleos en España. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos mapas. Fijaos, es muy interesante porque aquí lo que tenemos, todos estos núcleos que tenemos aquí, ahora tienen menos de 1.000 habitantes, todos. La diferencia es que los que tenéis en el puntito verde, en el año 2000 tenían más de 1.000 habitantes. Es decir, eran municipios que estaban relativamente bien, con lo cual todos estos puntos, es decir, el sistema urbano se ha deteriorado con todos estos puntos verdes que tenéis ahí, ¿de acuerdo? En estos 20 años. Se ha deteriorado en zonas donde era muy importante que se hubiesen mantenido, ¿de acuerdo? Pero también se ha deteriorado en la España meridional, donde tenemos otro sistema de poblamiento y donde supuestamente hay más músculo, al menos desde el punto de vista del tamaño. Y el tamaño y los umbrales, como sabéis, tienen una asociación en cuanto al nivel de servicios, etcétera. Esto mismo que aquí lo tenemos con menos de 1.000 habitantes, lo podemos ver también con menos de 2.000. La situación no cambia mucho, como podéis ver, pero se refleja esa gran debilidad y aquí pues aparece toda la cornisa cantábrica, especialmente Galicia, con esa debilidad. Es decir, núcleos que en el año 2000 tenían más de 2.000 habitantes y les hacemos un seguimiento a esos núcleos y ahora tienen menos. Por lo tanto, todos estos puntos verdes es el deterioro del sistema urbano que estaba llamado a ser casi el último bastión, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la situación. Ayer, la revista de nuestro compañero y amigo Rafa Mata pues nos envió lo último que se ha publicado y entre lo último que se ha publicado pues tenemos un artículo de María Teresa Gómez y de Domingo Gómez Orea. Bueno, muy interesante. Solo me quedo con lo que ellos comentan de vertebración, a la hora de proponer soluciones, vertebración sobre cabeceras comarcales y pueblos viables. ¿De acuerdo? Es decir, que el concepto de viabilidad está sobre la mesa. Un concepto que a la clase política, no sé si le asusta, pero públicamente, obviamente, no hablan de ello porque eso resta votos y es decir, nadie le quiere poner el cascabel al gato, ¿no? Pero yo creo que nosotros, nuestra obligación, como comentaba ayer el compañero y amigo Ricardo, es ser rigurosos con esto. Yo creo que aquí hay que decir estas cosas. Bueno, ya tenemos... Esto es una parte de los datos. Podríamos escribir un libro solo con el tema de los datos y analizando todo lo que ahí veíamos. O como mínimo un artículo. Bueno, vamos con la dimensión sociopolítica. Lo vamos a hacer más corto. No sé si más intenso, pero bueno, es muy interesante. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues como todos bien sabéis, hace el año 2019, en marzo, creo recordar, hubo una gran movilización de la sociedad civil que tuvo un extraordinario éxito mediático y que fue capitalizado en gran parte por Teruel Existe. No solo, pero en gran parte por Teruel Existe. Eso no surgió de la nada y detrás de todo esto, detrás de esta movilización del año 2019, había mucho trabajo, muchas asociaciones, mucha gente trabajando y organizándose en pueblos, muchos de ellos pequeños. ¿Qué ha ocurrido desde que Teruel Existe? Como bien sabéis, entró en el Parlamento con un diputado que fue clave para la investidura de Pedro Sánchez, con 2 senadores, no tan claves en el Senado, pero ahí están. Desde este grupo de actores, esta movilización,
lo que nos están trasladando ahora es que siguen estando olvidados. No han visto una reacción suficientemente significativa por parte de la clase política en cuanto a respuesta a sus demandas. Bueno, y como lo que nos dicen es que siguen olvidados, dicen, pues vamos a reaccionar. ¿Cómo han reaccionado? Pues han creado el partido España Vaciada. Yo os decía antes que el concepto España Vaciada tampoco me gusta, pero es que está registrado en el registro de partidos políticos. Entonces, es lo que hay. Pero no pasa nada porque España Vaciada se registre. El problema ha venido hace unos días, no recuerdo la fecha, 10 de noviembre, cuando Sociométrica hace una encuesta o publica una encuesta, y en esa encuesta sale que con el 1,1% del voto en España conseguirían hasta 15 diputados. 15 diputados que serían absolutamente claves para la gobernabilidad del país. Y bueno, y esos posibles 15 diputados saldrían de estas regiones, de estas provincias. Bueno, a veces una de las quejas que escuchamos de compañeros y amigos de estas plataformas es que no estamos bien representados o no estamos suficientemente representados. Jolín, hay una sobrerepresentación clarísima desde el punto de vista, al menos, en cuanto al número de diputados. El coste de un diputado en cualquiera de estas provincias es muchísimo menor que el coste de un diputado en las grandes capitales, como bien sabéis. Bueno, pues por eso, el 1,1% daría lugar a esos 15 escaños. Eso se plantea que en el mejor de los casos. Bueno. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo? Desde hace un mes, bueno, incluso antes, porque algunos se lo veían venir, ¿cuál ha sido la reacción? Bueno, pues tenemos algunas reacciones, algunas estrategias previas y algunas reacciones concretas a este resultado, a este anuncio. Bueno, pues, por ejemplo, desde el partido Vox. Bueno, Vox, la verdad es que hay un artículo muy bueno de Juan Jesús González que se centra en sus conclusiones en que Vox ha aprovechado muy bien dos aspectos. Bueno, un aspecto que es la masculinización rural y plantea como una de las soluciones corregir la brecha de género que hay también en el mundo rural para afrontar esa idea. Y bueno, ¿y Vox en qué entorno se mueve? Pues del bucólico rural que nos trasladan con frecuencia y con este señor a caballo, a la estrategia en la que están trabajando, que es a pie de barra. Es decir, en todos los pueblos hay el de Vox. Y el de Vox está en la barra y está en la calle y está en tal y se está trabajando. El Partido Popular, ¿qué está haciendo? Pues está reforzando su discurso tradicional agrarista. ¿Le funciona mejor, peor? Bueno, ahí está, es su discurso y con ello está. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista? Pues como ha tenido la fortuna de llegar al gobierno, pues está construyendo un discurso nuevo, potente y sobre todo lo está trasladando a las políticas públicas y ahí tenemos el reto demográfico. Y luego tenemos Unidas Podemos, que yo creo que se habían quedado un poco fuera de juego en esta cuestión y hace poco celebraron su Universidad de Otoño y de allí salió un documento de 30 y pico, 40 páginas que le llaman La brújula para ganar la década y aunque no hay una referencia directa, pero digamos, son conscientes y lo han plasmado, no hay un apartado específico sobre la España vaciada, pero son conscientes de esta cuestión y han empezado ya una estrategia, han empezado por Castilla y León precisamente, de intentar contrarrestar todo esto que está ocurriendo y los resultados que hemos visto previsibles según Sociométrica. Y por otro lado tenemos la España vaciada, el partido España vaciada. ¿Qué han hecho? Bueno, pues ellos, como respondiendo a algunas de las críticas donde se les decía que no tenían ideología, que no tenían programa, que tal, pues pusieron encima de la mesa hace ya unos meses, en torno a mayo o junio, 101 medidas, un documento, 101 medidas, bueno, ahí están, no vamos a entrar en ello. ¿Y hay algún actor más en esto? Sí que lo hay, y fundamental. Como no estamos en clase y no tenemos mucho tiempo, no os lo pregunto, pero el actor son medios de comunicación. Hay un verdadero ariete mediático que nos dice estas cosas que tenemos aquí. Esto es textual. Nos dice que la España vaciada va contra el PP. Por supuesto que se aliarían con el Partido Socialista, etc. Que la España vaciada es sinónimo de populismo, de demagogia, de oportunismo, de segmentación democrática. Se atreven a hablar de segmentación democrática y se atreven a proponer que hay que reformar la ley electoral.
Es decir, cuando tenemos el Partido Nacionalista Vasco desde hace no sé cuánto tiempo, cuando tenemos el RC, ahí no había segmentación electoral y no se planteaba reformar la ley electoral. Bueno, sí que lo planteaban, pero ahora van a por ellos. O sea, van a por esta idea de que hay que reformar la ley electoral porque no puede ser que el 1,1 decida por 15 diputados y que estos 15 diputados decidan el gobierno. Entonces, yo os invito a que escuchéis al director del Español, porque la verdad es que no tiene desperdicio en su blog. Bueno, tenemos políticas públicas. Y aquí hay algunas falacias que a mí me gustaría, como mínimo, no desmontar, pero ponerlas encima de la mesa. La verdad es que la primera es que se ha trasladado la impresión de que las políticas públicas son la varita mágica. O se ha trasladado, y yo creo que muchos políticos lo creen, que tienen la varita mágica para resolver los problemas de despoblación. Bueno, personalmente, obviamente, yo no creo que esto sea así. Bueno, y aquí ya vamos a diferenciar esto, qué pinta la despoblación y qué diferencia tiene con el reto demográfico. En el concepto de reto demográfico hay 3 conceptos. Y estos conceptos se negociaron por presión política y dentro del concepto de reto demográfico está la despoblación clásica y hay una identificación clara. Están los problemas de envejecimiento que no están solo presentes en las zonas rurales, ya no. Hace unos cuantos años, básicamente en las zonas rurales, pero estos problemas o esta situación de envejecimiento acelerado está en zonas intermedias y en zonas urbanas. Y luego tenemos la población flotante que en gran parte afecta a territorios no de la España rural interior, aunque hay población flotante, el turismo paisano del estacional y demás. Y entonces, ¿qué ha hecho el Gobierno estos últimos años? Y que se inició, en parte se inició ya con la conferencia de presidentes. Al menos se anunció, aunque no se hizo nada, pero bueno. Pues la estrategia nacional frente al reto demográfico. Yo le he puesto ahí un no en rojo porque la conclusión, os la adelanto, desde mi punto de vista modesto, como uno más, es que creo que no es una estrategia, sencillamente. Pero se le denomina la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. ¿Qué es lo que tenemos ahí en ese y varios documentos asociados que son de hace muy poco, de hace 2 o 3 años, la estrategia, y luego otro de hace unos meses? Pues unos objetivos transversales que son los mantras. Ya tenemos aquí pues desde la conectividad de banda ancha, los servicios básicos en condiciones de equidad, por supuesto, la perspectiva demográfica en las leyes, la colaboración público-privada, la alineación con los ODS. No saben muy bien eso a veces en qué se traduce, simplificación normativa, eliminación de estereotipos, bueno, muy bien. Pero esto no sé si se vende como solución o no, pero para muchos dicen que es la solución. Estos numeritos que tenéis aquí es la cantidad de medidas concretas que se planteaban ya. Que las medidas están bien, ¿vale? Y dentro de estos 3 bloques, en despoblación, ¿qué es lo que tenemos? Pues 2 aspectos que son clásicos y probablemente es que no hay mucho más, que son los servicios a la población, es decir, la funcionalidad de los territorios rurales, apoyar la funcionalidad de los territorios rurales, y ahí tenemos 19 medidas que obviamente no vamos a exponer aquí. Y otro frente, o sea, servicios y actividad productiva, estímulo de la actividad económica y el emprendimiento. Y luego hay otro un poco más difuso aparentemente, pero que si entramos, pues tiene cierto sentido, que es el asentamiento y fijación de la población en el medio rural. Vale. En el resto, en los otros las otras 2 dimensiones, envejecimiento y población flotante, hay algunos aspectos que también pueden ser interesantes, como sobre todo el apoyo a proyectos e iniciativas jóvenes y mujeres. Bueno, ahí está. Por lo tanto, tenemos una triple dimensión. Cuando hablamos de reto demográfico, está la triple dimensión. ¿Por qué triple dimensión? Pues porque esto no surgió porque sí, surgió porque habían comunidades autónomas que le dijo, oye, que yo también quiero. Y algunas de esas comunidades dicen, oye, que yo también tengo envejecimiento y necesito atención. Entonces ya las que decían, oye, que yo tengo problemas de despoblación, ya no están solas. Esto es un juego de intereses políticos, ¿de acuerdo? Es decir, esto no es un concepto solo académico, es un concepto resultado de, llamémosle, compromisos políticos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si vamos al documento, desde mi particular y modesto punto de vista, no estamos ante una estrategia, lo pongo en interrogantes, no veo una necesaria articulación entre objetivos, que son muy buenos todos ellos, no veo articulación y conexión entre líneas de actuación, no veo articulación suficiente entre medidas,
No veo que esté suficientemente el territorio sobre la mesa y no veo claro el papel de los actores locales, que desde mi punto de vista serían importantes cuando hablamos de una estrategia de desarrollo y de lucha contra la despoblación en áreas rurales. Hace menos tiempo, unos meses, el Gobierno, en marzo, este mes de marzo, se destapó con este plan de recuperación de 130 medidas. Fijaos que ya no habla de estrategia. Aquello eran las orientaciones generales para la estrategia tal, y ahora el documento ya se ha olvidado el concepto de estrategia. Y ahora ya lo que tenemos son 130 medidas, que lo que teníamos antes era en realidad también un listado de medidas. O sea, creo que recordar que eran 98, una cosa así. Bueno, y nos dice el Gobierno, en 2 años 10.000 millones encima de la mesa para luchar contra el reto demográfico. Bueno, pues nos lo vamos a creer. Lo que nos dicen desde el Ministerio y los documentos es que ahí lo que han hecho es un gran esfuerzo de concertación ministerial. Personalmente creo que no. Yo creo que lo que ahí tenemos es suma de muchas medidas de muchos ministerios. Se ha hecho un gran esfuerzo de ver qué es lo que desde cada ministerio pueden hacer que pueda ser útil para abordar el reto demográfico. Eso es una cuestión, pero no es concertación, creo yo. Y muy interesante, esas 130 medidas se agrupan en estos 10 ejes que tenemos aquí, que son muy interesantes y cada uno de ellos nos daría para una charla larga. De impulso a la transición ecológica, el turismo sostenible, la innovación en el territorio, el tema de género, que es fundamental, las reformas normativas de las que hemos hablado, etcétera. Solo 2 cuestiones. Pues el tema de bienestar y economía de los cuidados. Bueno, después de lo que hemos vivido en la COVID, por ejemplo, pues sería muy interesante ver algunas de las cosas que están haciendo, pues, no es un pueblo como Pescueza, en Extremadura, que es un modelo diferente. Al menos lo que yo he escuchado, que me dicen sus responsables, les sale mucho más barato que el modelo clásico que tenemos de cuidados. Ayer Ricardo nos hablaba en parte de esto. Bueno, pues ahí tenemos alguna cosa de tipo. Y solo voy a decir de todos estos 2 o 3 cuestiones. El de hacer dos referencias en torno a la transición ecológica. Porque yo creo que en torno a la transición ecológica se está generando y se está construyendo un discurso falaz. Porque se nos dice que esto es, no sé si para luchar contra la despoblación, pero sí que es un instrumento contra la despoblación. Y es algo que personalmente no me acabo de creer. Y ahora os pongo algunos datos aquí. ¿De qué medidas nos hablan ahí? Políticas, puntos de recarga, vehículo eléctrico y electromovilidad. Vamos adentro y buscamos el plan, y buscamos ese plan, y es lo que nos dice Iberdrola. Gracias, Iberdrola, podrás recorrer España con un vehículo eléctrico. Estos son los puntos de recarga. Como veis, el rural no existe. Si nos vamos a ese documento, la palabra rural no aparece ni una sola vez. El rural no existe. Y si nos vamos al documento, además, de la propuesta que nos hacen desde la asociación, es esto. Además, tienen, es decir, la desfachatez, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus intereses, pues que es un enfoque absolutamente neoliberal. Las nuevas estaciones de recarga se ubicarán en vías de alta densidad y las redes, y próximos a las redes transeuropeas de transporte. Es decir, es que eso es lo que interesa. Y lo que queda entre medias es el rural, que no existe para nada. Por lo tanto, es una milonga que nos digan que esto es contra la despoblación. ¿Vale? Si nos vamos a ver, por ejemplo, dónde están las instalaciones de mantenimiento y fabricación de palas, torres, componentes para la energía eólica. Bueno, en Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, una de las regiones donde mayor ha crecido el número de parques eólicos. Pues las instalaciones están en estas ciudades que tenemos aquí. Ostras, si vamos a la última, Carrascosa, 67 habitantes. Pues entonces igual la razón de que ahí tengamos 67 habitantes es que tenemos una instalación. Pero bueno, la instalación es el mantenimiento, que puede ser el señor que vigila o los señores que vigilan. No sabemos si los 67 habitantes, si serían menos si no estuviese esa instalación o ese servicio, nos queda la duda, pero en estos 20 años la diferencia, como veis, sigue perdiendo. En fin, que tampoco parece ser que esto esté muy claro. Es decir, porque aquí están funcionando las economías de aglomeración, salvo excepciones, y no está claro qué es lo que está pasando ahí. Otro ejemplo. Si los parques eólicos realmente fuesen un instrumento contra la despoblación y generase empleo, pues en Castilla-La Mancha
en los pueblos que tienen parque eólico no perderían mucha población. Obviamente el análisis es muy simplista, ¿vale? Y habría que afinar, ver exactamente cuándo se ha generado, cuándo se ha puesto en marcha el parque eólico, etcétera. Pero si vemos los pueblos de menos de 5.000 habitantes con parque eólico, han perdido en estos 20 años casi más del 13% de su población. Siguen perdiendo población. Si nos vamos a los de menos de 10.000, siguen perdiendo población y pierden, mientras que otros pueblos en Castilla-La Mancha de ese tamaño están ganando población. Entonces, oiga, tampoco nos pueden vender que los parques eólicos están frenando la despoblación, porque los datos, aunque sea un análisis muy simplista y tuviésemos que refinarlo, en fin, las cuentas no salen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cambiar. Vale, pues nada, voy a acelerar. Vamos ya. Vale. Políticas. Descendemos desde la escala nacional a la escala de comunidades autónomas, que por supuesto no hay comunidad autónoma que se precie que no quiera vender que está trabajando por el reto demográfico. Entonces, la moda del reto demográfico en las políticas públicas. Bueno, hay prácticamente todas, excepto Baleares, que no tienen un documento tan claro, pero en el resto todas tienen algo. Y lo tienen de los últimos 4 o 5 años. Algunas están aún en ello. Bueno, los pioneros fueron pues, Aragón, después vino Galicia con una ley que es diferente a otras, con el impulso demográfico, más con una vertiente, digamos, social. Castilla-La Mancha, que es una ley, yo creo que bastante completa. Aragón está más orientada a o tiene una buena orientación a la ordenación del territorio. Luego, muchas comunidades tienen sus estrategias, que no es lo mismo que las leyes. Algunas de estas estrategias están pasadas por los consejos de gobierno y, por lo tanto, hay un compromiso. Otras simplemente son documentos que se han publicado y ya está. Y luego otros están haciendo algunas cosas innovadoras. El País Vasco como un proyecto de ley de desarrollo rural y ahí está incorporando estas cuestiones. Canarias tiene su convenio de cooperación entre la Federación y la Consejería de Transportes. Cataluña tiene una comisión asesora, igual que Murcia. Y luego, no sería excesivo decir que ni están ni se les espera, pero bueno, desde Andalucía se les espera ya desde hace tiempo y no acaban de sacarlo. Y Castilla y León, lo que me comentan los compañeros es que el señor Igea tampoco acaba de sacar el anteproyecto de ley de dinamización demográfica. Bueno, la falacia cero. Yo creo que esto está instalado en la política, muy rápido. Los políticos trabajan con este esquema con frecuencia y nos dicen que es que la población que se va de las zonas rurales es que se va a las zonas urbanas y por lo tanto, lo que no está en las zonas rurales está en las zonas urbanas. Y lo que no olvidan con frecuencia es algo tan simple como que en las zonas urbanas también se pierde población. Es absolutamente simplista lo que os estoy diciendo, pero es una falacia y trabajan con frecuencia con esa falacia si los escuchamos. Da la impresión de que cuando ellos pierden población es que están en las zonas urbanas y quieren atraer esa población que se les ha ido. No, es que en las zonas urbanas hay menos población también. Vale. Dicho eso, bueno, aquí tenemos al compañero y amigo Fernando, que ya yo creo que enfadado un poco de todo nos dijo, la despoblación no tiene solución. Bueno, luego él lo matiza y no es exactamente, o no es tanto así, pero a esos niveles, digamos, estamos llegando. Ayer, en las jornadas de retos y oportunidades del desarrollo local desde Medina del Campo, pero ayer, a la vez que estábamos aquí en este acto, se estaba presentando este documento donde parece que el Ministerio empieza a pensar que hay algo, digamos, que lo local es muy importante. Y entonces, pues nos hablan de palabras que ya nos suenan un poco mejor. El ecosistema administrativo, las iniciativas económicas endógenas, la gobernanza multinivel, la participación de los sectores, el papel de las entidades locales, que pueden tener hasta un 90% de financiación, y ahí habla de agrupaciones de municipios, mancomunidades, tal, etcétera. Pero no menciona en ningún momento líder y los grupos de acción local. Pero yo creo que no acaban de dar el salto o de trasladar lo que sería algo que está inventado, que es el enfoque territorial. Seguimos hablando, aunque estas palabras ya nos suenen un poco mejor, no se acaba de introducir algo que yo creo que es fundamental, que es el modelo, el enfoque territorial, que está muy testado. ¿Y esto qué implica? Y que no tenemos. Y es, digamos, donde yo creo que deberíamos avanzar. En confianza en los actores locales, en estrategias territoriales
que puede ser una combinación mínima de esos 10 ejes que tenemos ahí. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer innovación en transición ecológica, tienen que hacer economía de los cuidados, etcétera. Eso se puede. No tenemos agencias de desarrollo territorial con equipos técnicos potentes, con equipos técnicos multidisciplinares. Los grupos de acción local no lo son. Las agencias de desarrollo local no lo son. Las agencias de las mancomunidades no lo son. Y yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente. Y luego no tenemos una financiación que sea flexible y suficiente. Si esos 10.000 millones los distribuimos entre las zonas que mayor riesgo de despoblamiento, que mayores problemas de despoblamiento tienen, el cálculo así a grandes rasgos que he hecho es que en vez de tener 4 millones que tienen los grupos líder, por ejemplo, tendrían 50 millones durante 6 años. Harían maravillas. Y probablemente dentro de 6 años nos veremos, yo espero que no tengamos que certificar el fracaso de estos 10.000 millones, si es que realmente tenemos 10.000 millones, pero el modelo está inventado. Vale, vamos a ir acabando la dimensión. Esto lo voy a hacer muy rápido. Vale. El día 3 de este mes, el Ministerio, salió en toda la prensa, por fin ha puesto encima de la mesa el nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Qué tenemos ahí? Pues lo mismo que veíamos al principio, un juego de compromisos entre dos grupos de comunidades, lo que podríamos denominar las comunidades de la España, digamos, despoblada, que se reunieron en Santiago no hace mucho, y luego la España poblada, que sería el Mediterráneo más Madrid, y que los presidentes van y hacen sus reuniones y demás, a ver, van testando. Bueno, ¿por qué esto es importante en estos momentos? Porque están viendo a ver cuál es el peso que van a tener cada una de ellas en este nuevo modelo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en dos grupos de variables, las variables geográficas y las variables demográficas. Las variables geográficas también se las denominan las variables correctoras de los desequilibrios o desajustes que se producen en las variables geográficas. El modelo de financiación, bueno, por supuesto aquí solo están las comunidades, excepto las comunidades forales, todo el resto. Canarias tiene sus particularidades, igual que Ceuta, Melilla y demás. Bueno, ¿con qué variables se trabaja? Superficie, insularidad y dispersión, hasta ahora. El modelo que tenemos vigente desde el 2009, hasta ahora. Se ha introducido, y las comunidades de la España despoblada han introducido dos conceptos, o han presionado, tenemos la despoblación y los costes fijos. Y las variables demográficas siguen siendo las mismas, sanidad, educación, servicios sociales y otros servicios. Vale, la clave aquí está, bueno, no me voy a... Los criterios con los que se trabajan, por ejemplo, para la despoblación. Pues bueno, introducen un criterio muy interesante que es el déficit poblacional, población para que la densidad provincial alcance la densidad nacional, excepto las poblaciones de mayores de 75.000. ¿Qué nos salen? Las 3 provincias clásicas más Palencia. Además de ese criterio, que es muy interesante, que lo teníamos por ahí, trabajan con otros criterios. Todos estos son modelos econométricos lineales, no lineales, modelos de coeficientes de no sé qué. Es decir, es muy riguroso, habría que creérselo, sí, que es correcto, ¿no? Pero se está discutiendo. Bueno, y luego tenemos el segundo, bueno, y el resultado que les sale a ellos es, hay que priorizar en lo que denominamos las comunidades de la despoblación, que son estas 4 que tenemos aquí. Esas son las cuentas y al final, pues un poco con calzador, salen esto. Aplicando el criterio de despoblación, con todas esas variables metidas ahí en el turmis, al final sale esto. Bueno, y luego está el criterio de costes fijos. Y aquí viene ya la negociación con la otra parte de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque aquí a lo que se va a premiar es el tamaño demográfico. Entonces se dice, esos costes fijos es el reparto entre las comunidades de menos de 2 millones de habitantes. ¿Cuáles son? Pues todas estas que tenéis aquí. Hay 2 que coinciden, que están también en la despoblación, con lo cual tienen, no sobrefinanciación, pero tienen un poco más de compensación. Pero fijaos que también tenemos otras, pues como Murcia o como Baleares, y son también las que más se van a beneficiar porque esto va por tramos de medio millón. ¿Quiénes llegan al último tramo del medio millón de habitantes? Las más pobladas. Bueno, no me entretengo más en esto. La clave de todo esto está aquí, en los números. Churchill decía que los números bien torturados cantan lo que queramos, ¿no? No sé si esto es así, pero hay una cierta tortura de números. Fijaos que las variables geográficas, las variables correctivas, pese a lo que se ha introducido, que tenemos 2 criterios más, el de la despoblación y los costes fijos, lo que nos dice en el informe presentado por el Ministerio de Hacienda es que se debe de mantener igual en el 3% de la ponderación o como mucho subirlo al 4%.
de la Fuente, que es el mayor experto, o de los mayores expertos que tenemos, dice que de 4 casi que nada, que con 3 está todo muy bien representado, incluso sobre-representado, ¿vale? Y luego lo que sí que hay son muchos cambios aquí que también pueden compensar efectos de la despoblación. Efectos de la sanidad del 40 al 45, del 25 al 30 en educación, del 6 al 10 en servicios sociales, etcétera. Bueno, pues esa es la clave. Pero fijaos que todas las discusiones que escuchemos en los próximos meses, cuando nos hablen de la despoblación en el modelo de financiación, estamos discutiendo el mismo porcentaje que en el modelo del 2009. Habrá mucho más dinero, probablemente. No es lo mismo el 3% de ahora que el 3% del 2009, pero sigue siendo un 3% en el conjunto del modelo de financiación. Y ya sí que esto sí que acabo. Unos cuantos mitos que creo que tenemos que superar. En el discurso y lo que vamos leyendo parece que somos los únicos que nos está pasando esto. Y no, España no es diferente. Ya hemos visto al principio que el declive demográfico es conjunto, es global en los países occidentales, diría yo, pero como mínimo en nuestro contexto europeo. Cuando nos dicen que hay que poner infraestructuras y equipamientos para que la gente no se vaya, pues no digo que sea mentira, pero piano, piano. Es decir, esos equipamientos y esas infraestructuras son necesarias, pero no nos van a garantizar que la gente no se vaya y no nos van a garantizar que la gente venga. Hay que ponerlos porque obviamente hay una cosa que se llaman derechos de ciudadanía y los que están allí tienen el derecho a tener los equipamientos necesarios. Pero a veces esos equipamientos son la mejora del polideportivo. ¿Y quién se aprovecha del polideportivo? Los señores que vienen los fines de semana y en verano. Y hay intereses contrapuestos en qué equipamientos son prioritarios para la población local y para la población visitante, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con los infraestructuras y equipamientos. El empleo, como remedio contra la despoblación. Bueno, contribuye, pero es que a veces cuando se crea empleo, por ejemplo, pensemos maestros, médicos, donde viven es fuera y se desplazan. La movilidad es eso. Implica que el empleo no siempre, aunque se genera en actividades en estas zonas, no implica residencia. La industrialización rural sí, pero cuando nos vienen empresas que vienen de fuera, vienen a aprovechar factores económicos y cuando aquello no es rentable se van y hay muchísimos ejemplos. Entonces hay que tener cuidado. La formación de los jóvenes. Unos vuelven, pero otros no vuelven cuando los formamos fuera. La migración rural-urbana. Hombre, que vengan los urbanos ahora que les vamos a poner internet, pues bueno. Yo creo que eso es una falacia. Tenemos encuestas a los que algunos de vosotros habéis contestado, donde lo que nos viene a decir es que la gente no se mueve, la gente normal, nosotros, porque tengamos internet. Y hay servicios de internet que permiten el funcionamiento normal en muchos sitios ya. Entonces, tampoco es tan cierto que eso sea así. Y, o sea, es un efecto local, a veces anecdótico, pero que no resuelve el problema estructural. La inmigración extranjera. Tuvimos una época muy buena de inmigración extranjera y parecía que aquello iba a ser la solución. Pues no. La inmigración extranjera se frenó, incluso volvieron a sus países de origen. La segunda residencia, este turismo paisano, bueno, pues sí, la gente, las generaciones, segundas, terceras generaciones, vuelven a la casa de los abuelos, bueno, mientras eso se mantenga bien. Pero eso, a donde nos lleva, es a que son nuevas funciones. Entonces, a veces alguien dice, ¿esto es un desastre demográfico rural? Bueno, pues yo diría que no. ¿Por qué? Pues porque lo que está ocurriendo es que está cambiando el modelo. No es el mismo modelo y tenemos que admitir que eso es así. Es decir, las funciones de nuestros núcleos rurales dentro de 15 o 20 años van a ser muy diferentes a las de hace 20 años. La flexibilidad locacional es muy importante porque nos permite hacer lo mismo incluso en las zonas rurales interiores, desplazándonos 30, 40 kilómetros sin ningún problema. Y la gente se desplaza. Tenemos nuevas tecnologías, a veces no hay que desplazarse tanto. Tenemos también zonas rurales intermedias donde para parejas jóvenes, por ejemplo, puede ser más atractivo que en los pueblos pequeños. Entonces, esto es un cambio de mentalidad. Y hay algunas potencialidades que tenemos que tener también muy claras. Y efectivamente las políticas públicas son un elemento importante, pero aquí nos movemos entre culpar que las políticas públicas, algunos acusan a las políticas públicas de haber vaciado la España rural, cosa que es absolutamente falsa. Las políticas públicas no han sido el elemento clave del vaciamiento. El vaciamiento que se ha producido, se hubiese producido, no digo igual, pero de manera muy significativa, sin las políticas que ha habido. Y luego la varita mágica de las nuevas políticas, las de ahora. En fin, hay que combinar esas políticas de arriba abajo, desde el Ministerio de las Comunidades Autónomas, con ese modelo que os he comentado de enfoque territorial,
creo que hay que actuar, o sea, no solo tenemos las políticas de reto demográfico del Gobierno central y de las comunidades autónomas, tenemos otras políticas que son muy importantes también para frenar la despoblación, la PAC, FEDER, etcétera, pero también tenemos que pensar en el territorio, en los actores, en el valor de lo local. Y ahí tenemos esas agencias que deberían de ser mucho más potentes, de desarrollo local, etcétera. Esto creo que os lo comentaba antes ya. No, es muy parecido. Esto salió también hace unos días y se presentaba ayer. Hablaban de este tipo de cuestiones y hablan de las capacidades locales. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué capacidades locales tienen estos pueblos? Es que me cuesta verlas. Entonces, ¿y cuáles son esos locales? Los locales a veces son, pues Medina del Campo. Claro, es que no estamos hablando de estos pueblos de 100 habitantes, ni de 500, ni de 1000. Es que estos no tienen prácticamente nada. Acabo. Con el final. Yo creo que tenemos que ir hacia admitir un poco que, o sea, hay que poner en valor el territorio, valorar más allá de lo urbano, y esto solo es el resultado de cambios culturales, cambios en las dinámicas sociales, valorar ese rural intermedio, esas cabeceras comarcales. Probablemente habrá un umbral crítico por ahí que será variable en función de los entornos y de las áreas. Y ahí, en medio de todo esto, es decir, de esas dinámicas, de un modelo, tenemos un modelo dominante que nos conduce a esas dinámicas demográficas dominantes y a unas tendencias territoriales hacia la concentración. Y las políticas ahí tienen un margen de maniobra, yo no diría que estrecho, pero modesto. Porque al final las decisiones de proyecto de vida son nuestras, de cada uno de nosotros, dónde nos asentamos con nuestras parejas, qué tipo de familia creamos. Yo creo que ahí está la clave. Entonces, el papel de las políticas yo creo que es más modesto de lo que se dice. Y nada, esto es una investigación en la que estamos unos cuantos grupos en España, que es y estamos trabajando algunos aspectos concretos del reto demográfico, de la despoblación fundamentalmente, y nos interesa bajar a la escala, ver qué está pasando, obviamente, pues con el entorno cívico, con los sistemas de soporte, los servicios, los sistemas jurídicos, que es algo que no se desbloquea. Y cuando me hablan de vivienda, por ejemplo, oiga, es que en la vivienda el problema es desbloquear desde el punto de vista jurídico la propiedad de la vivienda, que está ahí, que es de 5 primos, y uno está en México, y otro está en Venezuela, y otro está en Barcelona. ¿Cómo se desbloquea eso? Pues es un problema jurídico y no se ha resuelto aún. Bueno, pues eso queremos analizarlo también. Queremos analizar una serie de lo que desde el Ministerio se le denomina proyectos tractores, y ahí queremos hacer investigación-acción, estar con ellos, acompañarlos y ver qué es lo que se hace, y siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género. ¿Qué pasa con el papel de la mujer? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los inmigrantes? Tenemos 12 zonas de estudio y esto es un mensaje que os quiero trasladar. Sabéis que tenemos la comunidad de geógrafos, y no solo geógrafos, una revista que se llama AGER, Revista de Estudios sobre Desarrollo Rural y Despoblación, Despoblación y Desarrollo Rural, del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Aragón. En el número que va a salir dentro de unos días tenemos algunos artículos del Congreso de Población que se celebró hace poco, y luego tenemos Políticas contra la Despoblación, artículos sobre España con un análisis muy crítico, muy interesante del caso español, de lo que está pasando en Holanda, que también hay despoblación, el shrinking, en Hungría, en Polonia, en Japón, en Estados Unidos, y el todopoderoso siempre modelo escocés. Pues ahí lo tenéis también, y Colin Clark, tenemos su contribución a un webinar que hicimos, que nos cuenta qué es lo que ellos hicieron, que no es necesariamente el modelo a seguir, pero tiene sus virtudes. Y muchas gracias por vuestra atención.